¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tengo para ustedes un nuevo video ya siguiendo lo que hemos estado trabajando. Conocemos muy bien ahora las ecuaciones lineales, todas sus características, todas las formas de resolución. Ya trabajamos también las ecuaciones cuadráticas, las formas más comunes de darle solución. Entonces vamos a meternos ahora a problemas sobre ecuaciones lineales y cuadráticas. Voy a mostrarles en el video varios ejemplos que nos van a permitir acostumbrarnos a cómo trabajar una ecuación. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos con el video. Vamos entonces a trabajar con los problemas que se resuelven mediante ecuaciones. Todos los problemas que se resuelven mediante una ecuación tienen que iniciarse con el paso más importante, que es la identificación de la variable. En este paso nosotros vamos a asignarle una variable a lo que no conocemos del problema o lo que deseamos conocer, o parte de lo que deseamos conocer. Luego de identificar la variable, nosotros podemos asignar todas las cantidades necesarias en términos de la variable. Partes importantes de un problema de una ecuación. Un tercer paso sería entonces ya la construcción de la ecuación, que es a lo que llamamos modelado. El modelado va a ser entonces la escritura del problema en un lenguaje matemático. Y el último paso sería la resolución. Todos los problemas que se resuelven mediante una ecuación deben llevar estos 4 pasos. Si no los asignamos de esa forma o no utilizamos estos 4 pasos, es probable que si no tenemos práctica al resolver ecuaciones, nos vaya a costar mucho poder llegar a la respuesta correcta. Por eso es aconsejable siempre seguir estos 4 pasos y nos va a llevar a la solución de la ecuación. Entonces vamos a resolver varios ejemplos para mostrar cómo utilizar estos 4 pasos en la resolución de cualquier problema. Bien, el ejemplo número 1 dice: la suma de 3 números enteros impares consecutivos es 45. Encuentre los números. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que asignar una variable. Como no conocemos 3 números, le vamos a asignar una variable a uno de los 3 y vamos a asignarle al más pequeño. Por ejemplo, como lo que estamos buscando son números, voy a afirmar yo que n, ¿sí?, va a representar, ¿sí?, el primer número deseado. ¿Sí? Como son enteros, ¿sí?, sabemos que no tienen parte decimal, pues la suma de 3 números enteros impares y son consecutivos. Los números impares tienen la característica que el siguiente número impar va 2 números después del anterior. Es decir, si yo tengo al número impar 3, el siguiente impar es 2 números enteros más que él, porque pasamos por 4 y llegamos a 5. Entonces buscamos los demás números en términos de esta primera variable. Y nuestro segundo número sería n, que es el primero, sumado a 2 unidades, que representa el segundo número buscado. Y por lo tanto, el tercer número buscado va a ser 4 unidades más que el primer número buscado. Entonces aquí sería n más 4, sería el tercer número buscado. Ahora ya tenemos entonces el primer paso, que es la identificación de la variable. Nosotros a n le asignamos el primer número buscado. Ahora escribimos las demás cantidades en términos de esa variable. N más 2 es el segundo número y n más 4 es el tercer número. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a pasar todo lo que tenemos del lenguaje tradicional al lenguaje matemático. El problema nos dice que la suma de 3 números enteros impares consecutivos es 45. Esto en lenguaje matemático, desde nuestro planteamiento, sería que el primer número, n, más el segundo número, que sería n más 2, más el tercer número, que sería n más 4, sumados dan 45. Y tengo entonces ahí un modelo que representa lo que habíamos escrito, pero ahora en matemática. Resolvemos ahora entonces este modelo. N más 2 más n más 4 es igual a 45.
Entonces ahora simplificamos los términos semejantes, obtenemos 3n más 6 igual a 45. Despejamos la ecuación para n, 3n entonces sería igual a 45 menos 6, lo que me genera entonces que 3n es igual a 39, y finalmente entonces n sería lo mismo que 39 dividido 3. Entonces n da el valor de 13. Tengo asegurado entonces aquí que el valor de 13 que da solución a la ecuación que nosotros planteamos, esta ecuación de aquí, es el valor de 13. Pero nosotros tenemos que dar una respuesta al problema. El problema me solicita determinar 3 números enteros impares consecutivos. De acuerdo al planteamiento que nosotros tenemos, el primer valor, ¿sí?, es el valor de n. Entonces el primer número es 13, que es el primer número. El siguiente número es 2 números más que este, es decir, 13, 14, 15 es el segundo número. Y el tercer número sería el primer número más 4, que sería 13 más 4. Entonces obtenemos 17, que representa el tercer número. Y hemos dado entonces por resuelto el problema, siendo 13, 15 y 17 los números impares, que son enteros consecutivos, cuya suma es 45. Vamos con un segundo ejemplo. Muy bien, el ejemplo número 2 dice: Héctor le dice a María: mi abuelo es 40 años más grande que yo, y un cuarto de la suma de nuestras edades equivale a mi edad. ¿Cuántos años tengo? Empecemos entonces. Para resolver el problema, vean que no sabemos cuánto es la edad de Héctor y no sabemos cuánto es la edad del abuelo de Héctor. Entonces tenemos dos datos que no conocemos, pero vamos a asignarle únicamente a uno la variable. Entonces empecemos. Como lo que queremos saber es la cantidad de años, pongamos que A, ¿sí?, en este caso A va a representar la edad de Héctor. ¿Sí? Ahora, se supone entonces que el abuelo tiene 40 años más que Héctor. Por lo tanto, si a la edad de Héctor, que es A, yo le sumo 40, obtendría A más 40. Y esto representaría la edad del abuelo de Héctor. Vean entonces que hemos cumplido con los dos pasos primeros. La edad de Héctor, ¿sí?, A, es asignarle una variable al problema, y ahora asignar los demás datos en términos de la variable, que es la edad del abuelo. Y ahora vamos a intentar construir el modelo. Dice: mi abuelo es 40 años más grande que yo y un cuarto de la suma de nuestras edades. Bueno, entonces un cuarto de la suma de las edades sería sumar las edades, la de Héctor más la de su abuelo, que sería A más 40, ¿sí? Y como debemos sacar la cuarta parte porque dice un cuarto de la edad, entonces nosotros dividimos esto entre 4, y eso, según el problema, equivale o es igual a la edad de Héctor. Entonces tenemos aquí nuestro modelo. La suma de las edades de Héctor y su abuelo, A más 40 dividido 4, porque es la cuarta parte, equivale o es igual a la edad de Héctor. Tengo aquí el modelo, el cual vamos a proceder a resolver. Entonces me quedaría A más 40 igual a, si nosotros pasamos el 4 que está dividiendo, este 4 de aquí lo pasamos a multiplicar, entonces me quedaría aquí, veamos, 4A. Si seguimos simplificando nuestra ecuación, me quedaría ahora 2A más 40 es igual a 4A. Si nosotros ahora pasamos este 2 que tenemos del lado izquierdo al otro lado, obtendría entonces 40 es igual a 4A menos 2A. Finalmente entonces me quedaría que 40 es igual a 2A, y por lo tanto cuando nosotros pasemos este A a dividir, me quedaría que A es igual a 40 dividido 2, lo que equivale a 20. Por lo tanto, A es el valor de 20. El problema me está preguntando cuántos años tengo. Si estamos asumiendo que A es la edad de Héctor y queremos saber la edad de Héctor, entonces nuestra respuesta es que Héctor tiene 20 años. Comprobemos nuestro resultado. Dice que si el abuelo tiene 40 años más, por lo tanto la edad del abuelo sería la edad de Héctor más 40 años. Esto equivaldría a 60 años, que representa la edad del abuelo.
Si nosotros sumamos ambas edades, la edad de Héctor, que son 20, con la edad del abuelo, que son 60, esto equivale a 80 años. Y si a esta suma de las edades nosotros lo dividimos entre 4, nos quedaría 80 dividido 4, que equivale a 20 años. Y vemos que equivale exactamente a la edad que tiene Héctor. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Muy bien, el ejemplo número 3 dice: un radiador contiene 1.5 litros de una mezcla de agua y anticongelante. Si el 30% de la mezcla es anticongelante, ¿cuántos litros de anticongelante puro se deben añadir para que la nueva mezcla represente un 50%? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos un depósito que se llena con 1.5 litros. El 30% representa anticongelante. Si nosotros le sacáramos entonces del 30% a 1.5, nos daría la cantidad que tenemos de anticongelante. Y por lo tanto, si nosotros le sacamos el 70% a 1.5 litros, nos daría la cantidad de agua presente en ese depósito, que en este caso es el radiador. El problema necesita que nosotros agreguemos una cantidad de anticongelante para que la mezcla represente ahora el 50%. Significa la misma cantidad de agua y la misma cantidad de anticongelante. Si queremos resolver esto mediante una ecuación, entonces vamos a intentar resolver esto primero planteando una tabla que me represente lo que el problema me está dando y para poder intentar llenar los elementos que hacen falta. Entonces, hagamos una tabla de esta forma. Muy bien, tenemos una tabla entonces en la cual nosotros vamos a agregar así a esta fila el anticongelante. Todos los problemas de mezclas entonces se resuelven de esta misma manera. Aquí entonces anticongelante. En la parte de aquí vamos a agregar agua, porque es la mezcla de lo que tenemos, y aquí vamos a agregar un total. ¿Sí? Vamos a poner aquí en el encabezado el inicio, que era lo que teníamos, se supone, al principio. Vamos a poner aquí agregar, que es si hay algo que se agrega. Tendríamos que agregar algo de quitar, si es que se quitara, o agregar y quitar, en tal caso. Pero en este caso solo vamos a poner agregar, porque eso es lo único que se agrega. Y vamos a obtener aquí al final. Tenemos entonces que al inicio nosotros teníamos una mezcla con un porcentaje del 30%. Entonces voy a agregar aquí que aquí teníamos el 30%. El total de la mezcla es de 1.5 litros. Entonces aquí tenemos 1.5 litros. Ahora, si nosotros tenemos un total de 1.5 litros y le sacamos el 30%, me daría entonces la cantidad de anticongelante. Solo por recordar, veamos que para poder sacar un 30% de un valor, nosotros tenemos que escribir 30. ¿Sí? Vamos a escribirlo con fórmula. 30 dividido 100. ¿Sí? Eso multiplicado por lo que nosotros queremos sacar. En este caso, 1.5. Eso me va a dar entonces cuál es la cantidad del anticongelante presente ahí. Si nosotros hacemos ese cálculo rápido así, sería 30 dividido 100 es 0.3 y 0.3 por 1.5 me da 0.45. Entonces aquí tenemos nosotros 0.45 litros. ¿Sí? Tenemos ahora la cantidad de agua. La cantidad de agua está fácil, no necesitamos utilizar una gran fórmula para poder hacerlo, o si ni siquiera sacar un porcentaje. Si desean pueden hacerlo, sería en este caso el 70%, ¿verdad? Porque sería el resto. Entonces sería 70 dividido 100 multiplicado por 1.5 litros. Eso me daría entonces la cantidad de agua que necesitamos. Y si no, una forma muchísimo más sencilla es que la cantidad total, 1.5 litros, yo le resto 0.45 y me da entonces la cantidad de agua que hay. En este caso, 1.05 litros. Entonces aquí tengo ahora la cantidad de agua que debe ir en la cantidad de agua que hay dentro en el radiador. Ahora entonces vamos con lo que se debe agregar. Y aquí vamos a plantear entonces nuestra variable. El problema me dice ¿cuántos litros de anticongelante? Entonces yo sé que tengo que agregar anticongelante, entonces vamos a poner aquí nuestra incógnita, ¿sí? nuestra variable, que va a ser X. Entonces, ¿qué es X? Representa la cantidad de anticongelante que se debe agregar. No debo darle una descripción porque está en esta tabla. ¿Qué representa X? La cantidad de anticongelante a agregar. El problema me dice ¿cuántos litros de anticongelante? No me dice nada del agua, por lo tanto nosotros vamos a asumir que la cantidad de agua a agregar es 0. Y por lo tanto, la suma de estos dos valores, X más 0, es la cantidad total que nosotros agregamos, X. Vean, si nosotros sumamos aquí 0.45 más 1.05 me da 1.5 litros, o si quieren pongámoslo 1.50 litros. Ahora, la pregunta ahora es, ¿qué me queda al final? Pues se supone
que ahora nosotros al final vamos a tener una cantidad de anticongelante de lo que teníamos al inicio, 0.45, más la cantidad que agregamos, que es X. Entonces eso es lo que nosotros tenemos en estos momentos de anticongelante. Lo que tenemos al final de agua serían los 0.5 litros sumándole la cantidad que agregamos de agua, que sería 0. Entonces aquí sería 1.05. ¿Y qué vamos a tener al final? Pues al final vamos a tener la cantidad que teníamos al inicio de 1.5 litros más la cantidad de litros que nosotros agregamos, que sería 1.50 o 5 más X. Vean que independientemente de donde nosotros sumemos, al final, si nosotros sumamos 0.45 más X más 1.05, obtenemos 1.5X también. ¿Cómo planteamos nuestra ecuación? La ecuación la vamos a plantear de una manera bien fácil. Vean qué vamos a hacer ahora. Se supone que cuando nosotros obtengamos el 50% del total final, nos tiene que dar la cantidad de anticongelante que tenemos. Entonces, si nosotros sacamos el 50%, que dijimos 50 dividido 100, ¿sí?, multiplicado por la cantidad total que tenemos, 1.5 más X, eso me va a dar igual a la cantidad final de anticongelante. Entonces aquí sería 0.45 más X. Entonces aquí tengo una ecuación que representa lo que el problema me está diciendo. ¿Cuántos litros de anticongelantes puros se deben añadir para que la nueva mezcla represente el 50%? La mezcla es todo esto, 1.5 más X, el 50%. Nosotros empecemos a resolver esta ecuación. Entonces nos quedaría entonces 0.5, que es la división de 50 dividido 100, multiplicado por 1.5 más X igual a 0.45X. Si nosotros multiplicamos esto, entonces obtendríamos 0.5 por 1.5, 0.75 más 0.5X igual a 0.45 más X. Si seguimos operando, pasamos al 0.45 al otro lado y al 0.5X al otro lado, obtendríamos esto de aquí. Si nosotros operamos 0.75 menos 0.45, nos daría el valor de 0.3 igual a X menos 0.5X es 0.5X. Si ahora pasamos 0.5 a dividir, tendríamos entonces finalmente 0.3 dividido 0.5, que equivale a 0.6. Nosotros entonces ahí tenemos que X debe ser 0.6. ¿Y qué representa X? Pues X representa la cantidad de anticongelante que se debe agregar para que la mezcla represente ahora un 50%. Aquí no agregamos que nuestro final tiene que ser del 50%. Entonces ahora podemos responder a lo que el problema nos planteaba, que era ¿cuántos litros de anticongelante puro se deben añadir? Entonces ponemos se debe agregar un total de 0.6 litros de anticongelante puro para tener una mezcla al 50%. Si nosotros comprobamos esto rápidamente, se supone que la cantidad de congelante es 0.45. Entonces si nosotros tenemos 0.45 y le agregamos los 0.6 puros, esto nos va a dar 1.05 litros de anticongelante. Si teníamos 1.05 litros de agua y le agregamos 0 litros, eso entonces nos va a dar una cantidad de 1.05 litros también. Si nosotros sumamos entonces la cantidad de anticongelante y la cantidad de agua, esto representa 2.10 litros. Entonces ahora, si 2.10 litros es la cantidad total y nosotros le sacamos el 50%, pueden hacerlo ahí rápidamente, se van a dar cuenta que nos da 1.05, porque es la misma cantidad de anticongelante y la cantidad de agua, ¿sí? Entonces aquí con esto hemos terminado. Vamos con un ejemplo más. Bien, ejemplo número 4. Se desea tener 2.600 quetzales en billetes de 200 quetzales, de 100 quetzales y 50 quetzales, de tal manera que el número de billetes de mayor denominación sea 1 más que los de mediana denominación y 2 más que los de menor denominación. Pregunta: ¿cuántos billetes de cada denominación se tendrá? Tenemos entonces aquí que no conocemos tres cosas: cuántos billetes de 200, cuántos billetes de 100 y cuántos billetes de 50. Está claro que solamente le podemos colocar en estos momentos a uno una incógnita. Entonces vamos a plantearlo así: como esa cantidad de billetes, voy a poner que B representa la cantidad de, por ejemplo, puedo ponerle de 200 o de 100 o de 50. En este caso vamos a poner es la cantidad de billetes de 50. Se me ocurrió de 50. ¿Por qué? Porque es el más pequeño. A veces es más simple. A veces. Nosotros vamos a ver qué pasa. Ahora, no, mejor pongámosle de 200.
¿Por qué? Porque el problema parte de ahí. Dice, de tal manera que el número de billetes de mayor denominación, vean, aquí me da una pista, ¿sí? Entonces, de billetes de mayor denominación, es lo que no sé, sea uno más que los de mediana denominación. ¿Va? Entonces hay que poner atención. Dice que el número de billetes de mayor denominación tiene que ser uno más que el de mediana denominación. En síntesis es que queremos que hayan un billete más de 200 que de 100. Entonces, si hay B billetes de 200, entonces va a haber uno menos de 100, o sea, B menos 1 representa la cantidad de billetes de 100 quetzales. Y ahora dice, y dos más que los de menor denominación. Se supone entonces que tienen que haber dos billetes más de 200 que de 50 quetzales. Entonces me quedaría B menos 2, ¿sí? Porque le quito dos billetes a la cantidad de billetes de 200, que me dé la cantidad de billetes de 50 quetzales. Tengo entonces ahí la cantidad de billetes. El problema no me da la cantidad de billetes que yo debo tener, ¿sí? Me pregunta, no me pregunta, me afirma que deben haber 2.600 quetzales. Bueno, entonces la idea es fácil. Si supónganse que ustedes tienen 4 billetes de 20 quetzales, entonces, ¿cómo sabemos cuánto dinero hay? Pues simple, multiplicamos la cantidad de billetes que tengo con la denominación. 4 por 20, yo tengo 80 quetzales. Si en este caso entonces yo tengo B billetes de 200, para saber cuánto dinero tengo, entonces voy a multiplicar la cantidad de billetes que tengo, B, por la denominación, que serían 200. A eso le voy a sumar la cantidad de billetes que tengo de 100 quetzales, que es B menos 1, y lo voy a multiplicar por el valor de los billetes, que es 100. Y a esto le voy a sumar la cantidad de billetes que tengo, B menos 2, de 50, multiplicado por su denominación, 50, y eso me debe hacer un total de 2.600 quetzales. Así entonces, si nosotros multiplicamos, obtendríamos 200B más 100B, no, más 100, aquí es más 100B menos 100 más 50B menos 50 por 2 es 100, igual a 2.600 quetzales. Si nosotros seguimos operando en este problema, entonces me quedaría 200B más 100B es 300B más 50B son 350B. Y tenemos aquí menos 100, vean, menos 100, menos 100, entonces me genera menos 200 y eso tiene que ser igual a 2.600. Si ahora pasamos ese 200 al otro lado de la ecuación, me quedaría 350B igual a 2.600 más 200 y entonces yo obtendría 350B igual a 2.800 quetzales. Si ahora entonces finalmente pasamos el B a multiplicar al otro lado de la ecuación, obtendríamos que B es igual a 2.800 dividido 350. Nos toca ahora entonces simplificar esta fracción, que sería lo mismo que 280 dividido 35. Le podemos sacar quinta parte. La quinta de 280 sería como sacarle la quinta de 100 y de 80. La quinta de 100 es 20. Y la otra quinta de 100 sería 20. Y la quinta de 80 es 16. Entonces tendríamos que si sacamos la quinta parte de 280, tendríamos 20, 20, 40, 36. Dividido la quinta parte de 35, que es... no, aquí no es 36, sino no me va a salir las cuentas, aquí es 56. 20 más 20, 40 más 16, 56. Y la quinta de 35 es 7, y finalmente 56 dividido 7 es una división fácil, es 8. ¿Qué representa B? B representa la cantidad de billetes de 200 quetzales que tenemos. Entonces, si nosotros ponemos aquí, vamos a responder que tenemos, o se tiene, 8 billetes de una denominación de 200 quetzales. El problema me afirma que tengo un billete menos de 100 quetzales, entonces tengo 7 billetes de 100 quetzales. Y como tengo B menos 2, o sea 8 menos 2, que sería 6, 6 billetes de 50 quetzales. Si ustedes quieren hacer sus cuentas, entonces sería 8 por 200, sería 1600, 7 por 100, que serían 700, y ya llevamos ahí 2300, y 6 billetes de 50 harían 300, para un total de 2600 quetzales. Y así hemos terminado nuestro ejemplo número 4. Vamos con un ejemplo más.
Muy bien, ejemplo número 5 sería aquí. Entonces aquí pusimos 4 todavía, aquí es 5. En el curso de álgebra, un profesor pidió resolver 16 problemas al estudiante más destacado de la clase, con la condición de que por cada problema resuelto correctamente el estudiante recibiría 30 quetzales y por cada problema erróneo perdería 10. Después de resolver los 16 problemas, el profesor le pagó 240 quetzales. Pregunta, ¿cuántos problemas resolvió correctamente el estudiante? Muy bien. El problema se puede resolver incluso por simples cálculos. Es decir, si el estudiante hubiera resuelto los 16 problemas, entonces él recibiría 16 por 30, ¿verdad? Y 16 por 30 serían 480 quetzales. Pero como no recibió los 480, entonces significa que tal vez tuvo 15 problemas buenos, ¿sí? Y lo que serían 15 por 30, pero como tuvo uno malo, le restamos 10. Y podemos ir haciendo nuestros cálculos hasta encontrar la cantidad que llegue a 240. Pero va a ser muchísimo más sencillo si nosotros planteamos una ecuación. Vamos a plantear primero nuestra variable. Como fueron cierta cantidad de problemas, vamos a poner que P representa la cantidad de problemas resueltos correctamente. O vamos a poner la cantidad de problemas correctos. ¿Sí? Si eran 16 problemas y el estudiante tiene P problemas buenos, significa que el resto los tiene malos. Entonces serían 16 problemas menos los que sí tuvo buenos, me va a dar la cantidad de problemas erróneos. Tenemos entonces ahora que plantear nuestra ecuación. El profesor dice que le va a dar 30 quetzales por cada problema acertado. Entonces, si él tuvo P problemas correctos, entonces aquí sería 30 quetzales por los P problemas buenos, pero le quita, o sea, le resta 10 quetzales por cada problema incorrecto. Entonces le quito 10 quetzales por la cantidad de problemas erróneos, que sería 16 menos P. Esto sería entonces igual a la cantidad de dinero que le pagaron al estudiante, que serían los 240 quetzales. Si ahora empezamos a resolver la ecuación, vean, seguí los pasos nuevamente. Primero planteo mi incógnita, que es la cantidad de problemas correctos. Luego escribo las demás cantidades en términos de esa incógnita. 16 menos P es la cantidad de problemas erróneos. Planteo el modelo y ahora procedo a resolverlo. Entonces me quedaría 30P menos 10 por 16 son 160. Menos por menos es más, entonces 10P. Y eso tiene que ser igual a 240. Si ahora simplificamos los términos semejantes, 30P más 10P es 40P. Lo que me generaría ahora igual del otro lado 240 más 160. Si nosotros simplificamos aquí, 40P es igual a 240 más 160, que me da 400. Ya podemos ver claramente cuál es la respuesta. Entonces obtendría que P es igual a 400 dividido 40, que representa a 10. ¿Qué significa eso? Que el estudiante tuvo 10 problemas correctos. Entonces el problema, ¿cuántos problemas resolvió correctamente el estudiante? El estudiante resolvió, ¿sí? Como P es 10 y que es P es la cantidad de problemas correctos, como el estudiante resolvió, el estudiante resolvió 10 problemas de forma correcta. ¿Sí? ¿Comprobamos? ¿No creen que esté bien? Pues se supone que entonces tuvo 10 buenos y 6 malos. Le va a pagar 30 quetzales por cada problema bueno, entonces son 30 quetzales por los 10 problemas buenos. Eso da un total de 300 quetzales. Pero si tiene 10 buenos, significa que tiene 6 malos. Entonces a los 16 problemas le resto los 10 que tuvo buenos y me da 6. Entonces esos es 16 por 10, me da 60 quetzales. Y entonces a los 300 quetzales que me va a pagar por los buenos, le voy a restar los 60 quetzales que me quita por los problemas malos y me da 240 quetzales. Y hemos entonces comprobado nuestra respuesta y también tenemos correcto el problema. Vamos con más ejemplos. Bien, problema número 6. Un productor de leche puede vaciar un contenedor con una llave de desagüe en 12 horas. Este recipiente puede ser llenado con una llave en 4 horas y con una segunda llave en 6 horas. Si el contenedor inicialmente está vacío y se abren las 3 llaves simultáneamente, ¿en cuánto tiempo se puede llenar? Primero, tratemos la información que nos dan. El primero dice que en 12 horas se vacía el tanque. Entonces estamos hablando 12 horas por tanque, ¿sí? Para vaciar. Entonces, vaciar 12 horas el tanque, ¿sí? Un tanque.
La otra llave dice que lo llena, ¿sí? Lo llena en 6 horas por tanque. Es decir, si tuviéramos varios tanques, se tardaría 12 horas para llenar 2 tanques y simultáneamente, así consecutivamente, ¿sí? Y la otra también lo llena en 4 horas el tanque. Si nosotros invertimos estos datos, entonces estaríamos viendo que el tanque se vacía, ¿sí? Si invertimos eso, como son 12 horas en un tanque, ahora sería tanque dividido 12 horas, sería un 12avo de tanque, ¿sí? Por hora. Uy, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? El tanque se vacía en un 12avo de tanque por hora. El otro, la otra llave lo llena en un sexto. Uy, ¿qué es lo que pasa aquí? Uy, vamos a ver. Aquí borramos esto. Ahora sí, un sexto de tanque por hora. Y el otro dice que también lo llena, sí, pero llena un cuarto de tanque por hora. Y tiene sentido, miren pues. Dice que se llena el tanque en 4 horas, ¿sí? Eso significa que en 2 horas está a la mitad y en 1 hora está a la cuarta parte, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿sí? Un cuarto de tanque en 1 hora. Para poder sumar entonces o representar lo que nosotros queremos es que el tanque, una llave lo llena en un sexto por hora. Entonces un sexto más el otro lo llena en un cuarto, ¿sí? En un cuarto. Y el otro lo vacía en un 12avo. Y eso va a ser entonces el tiempo en el que el tanque se va a llenar, ¿sí? 1 sobre X, que representa las horas que el tanque se va a llenar, ¿sí? Horas por tanque, porque uno aporta y el otro quita tiempo. Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, que está bastante sencilla, un sexto más un cuarto menos un 12avo, si sumamos eso nos da un tercio, y eso es igual a 1 dividido X. Y si nosotros invertimos ambos lados, me quedaría que X es igual a 3. ¿Qué representa X? Pues X representa la cantidad de horas en el que el tanque se llena. Entonces ponemos aquí, el tanque se llena en 3 horas. Los problemas de llenado y vaciado de tanques no son muy complejos. Generalmente la cantidad de horas que me dan se invierte. Si se llena es una suma, si se vacía es una resta. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos nuestro problema resuelto. Muy sencillo. Muy bien, problema número 7. Dice, una lancha que viaja a 12 metros sobre segundo pasa por debajo de un puente 3 segundos después que un bote que viaja a 9 metros por segundo. ¿Después de cuántos metros la lancha alcanzará el bote? Supongan que tenemos esta imagen que representa aproximadamente lo que el problema me está diciendo. Esto de aquí, este rectángulo, pensemos que es el puente. En el tiempo cero pasa el bote a una velocidad de 9 metros por segundo, moviéndose a la derecha en la pantalla. Después de 3 segundos, ¿sí? Pasa una lancha, ¿sí? 3 segundos después de que pasa el bote, que se está moviendo a 12 metros por segundo. Dado de que la lancha se mueve a una velocidad mayor a la del bote, la va a alcanzar en algún momento. Lo que el problema dice es cuánto tiempo tardó para... después de cuántos metros la lancha alcanzará el bote. Es decir, esta distancia, cuántos metros tiene que recorrer la lancha para poder alcanzar a ese bote. No conozco el tiempo. Bueno, entonces empecemos a ver qué es lo que podemos conocer. Podemos conocer la distancia a la que está el bote después de que la lancha pasa debajo del puente. Entonces, primero, recordemos que la fórmula de la velocidad, entonces la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo, suponiendo una rapidez constante. Entonces, nosotros tenemos algunos datos. Tenemos la velocidad del bote, vamos a poner así, velocidad del bote, igual a 9 metros sobre segundo. También conocemos la velocidad de la lancha, vamos a ponerlo así, velocidad de la lancha igual a 12 metros sobre segundo. Muy bien, entonces recabamos información acerca de la lancha. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces vamos a ver, pongamos lancha. Tenemos que su velocidad es de 9 metros sobre segundo. Calculemos la distancia que recorrió, ¿sí? En un instante de 3 segundos. Sí, eso sería nuestra incógnita.
y tendríamos el tiempo que fue de 3 segundos. ¿Sí? No, perdón, ese es el bote, no es la lancha, es el bote que va a ser más grande. Ahora la lancha, ahora sí, entonces tenemos su velocidad que es de 12 metros por segundo. Podemos calcular la distancia que ha recorrido, que obviamente es 0, ¿sí? Y tenemos el tiempo, ¿sí?, que ha pasado desde que se recorrió, y es 3 segundos, pero dejémoslo pendiente. Ahora, en este caso nosotros podemos calcular qué velocidad llevaba o qué distancia ha recorrido, dado que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Nosotros podemos darnos cuenta aquí que entonces que si nosotros despejamos esta fórmula, entonces podemos obtener que la distancia es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. En este caso entonces, como la velocidad es de 9 y el tiempo es de 3, 9 por 3 me da 27 metros. Significa que la distancia que el bote ha recorrido cuando la lancha pasa debajo de él es de 27 metros. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces el primer punto, en el que el tiempo es 0, por lo tanto la lancha no ha recorrido nada respecto al puente. El bote no ha recorrido nada respecto al puente, la lancha no aparece. Y vamos a empezar aquí a trabajar. ¿Sí? Vamos a suponer que este es nuestro tiempo 0 ahora. El momento en que los dos barcos o las dos embarcaciones ya pasaron después del puente. Entonces, iniciamos aquí. Empezamos aquí con el bote. Vamos a poner, ¿cuál es su velocidad? Su velocidad siempre es de 9 metros por segundo, o eso es lo que vamos a suponer, ¿sí? El problema no nos dice que cambie. Entonces su velocidad es de 9 metros por segundo. El tiempo que tiene que pasar para que esto ocurra, ¿sí?, no lo conocemos. Para que la distancia total que él recorra, pues llamémoslo X, ¿sí? No conozco cuál es esa distancia, pero la lancha también tiene que haber recorrido la misma distancia. Entonces yo tengo aquí que la lancha tiene que haber recorrido la misma distancia que recorrió el bote, pero la distancia que va a recorrer el bote es esta distancia de aquí hacia acá. Vean que estoy poniendo X, y la lancha tiene que recorrer, ¿sí?, toda la distancia que ya recorrió el bote más la distancia que va a recorrer. Eso significa entonces que nosotros vamos a poner aquí, vean lo que vamos a hacer. Lancha debe recorrer o tiene que tener una velocidad, ¿sí?, constante, que dijimos que es de 12 metros por segundo. Entonces aquí 12 metros por segundo. El tiempo que va a tardar en recorrer la distancia para alcanzar el bote no lo conozco, entonces ponemos que el tiempo es una incógnita, ¿sí? Y la distancia que tendría que recorrer la lancha para alcanzar al bote serían los 27 metros que el bote ya recorrió. Entonces voy a poner aquí, su distancia tiene que ser igual a los 27 metros que el bote ya recorrió, más la distancia que el bote va a recorrer. Es decir, X es la distancia que yo estoy midiendo del bote en su primera posición hacia donde se movió cuando la lancha lo alcanzó. Ahora, si nosotros utilizamos nuestras fórmulas básicas aquí, tengo que la velocidad del bote, vamos a poner aquí. Bueno, hagamos algo mejor. Como lo que no conozco es el tiempo, entonces voy a calcular el tiempo. Primero entonces vamos a tener nuestra fórmula, que la velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo. Si nosotros queremos entonces aquí obtener el tiempo, despejamos la fórmula y me quedaría que el tiempo es la distancia dividido la velocidad. ¿Sí? Vean, entonces vamos a hacer lo siguiente. El tiempo que el bote tarda en moverse de este punto a este punto es lo mismo que la lancha tarda en moverse de aquí hacia acá. Entonces vamos a escribirlo así. El tiempo del bote va a ser igual a la distancia que debe recorrer, que es X, dividido la velocidad que lleva, 9. Si nosotros calculamos ahora la velocidad del tiempo de la lancha, entonces el tiempo, no aquí no es del bote, es de la lancha, tiene que ser igual a la distancia que debe recorrer, que en este caso es igual a los 27 más X, que son los 27 metros que va a recorrer el bote, más la distancia que va a recorrer, dividido su velocidad, 12. Y como los tiempos
¿sí? En que la lancha alcanza el bote y el bote se mueve, es el mismo. Entonces estas dos expresiones, x dividido 9 y 27 más x dividido 12, tiene que ser lo mismo. Entonces x dividido 9 tiene que ser igual a 27 más x, todo esto dividido 12. Y así hemos entonces planteado nuestra ecuación después de haber planteado nuestras incógnitas. Primero extrayendo una información importante. Si nosotros simplificamos esta ecuación pasando el 12 el 12 a multiplicar al lado izquierdo y el 9 a multiplicar al lado derecho, obtendríamos que 12x es igual a 27 por 9, que nos da 243, más 9 por x, que sería 9x. Si nosotros despejamos, 12x menos 9x es igual a 243. Si seguimos simplificando, aquí me quedaría 12x menos 9x es 3x igual a 243. Y finalmente entonces x es igual a 243 dividido 3. Eso me da 81. Pensemos ahorita en 81. ¿Qué representa x? Pues x representaba la distancia que el bote va a recorrer, ¿sí? Entonces ahora yo sé que el bote debe recorrer 81 metros, ¿sí? Y en ese momento la va a alcanzar la lancha. ¿Cuántos metros va a recorrer la lancha? La lancha va a recorrer 27 metros más que el bote, por la distancia que ya va a haber recorrido el bote, o la ventaja de 3 segundos. El problema me pide, después de cuántos metros la lancha alcanzará el bote. Entonces respondemos. La lancha debe recorrer, ¿sí?, 81 más 27. Entonces 81 más 27 nos da un valor de 108 metros para alcanzar al bote. Y así tenemos nuestra respuesta. Vamos con otro ejemplo. Bien, problema número 8. Ejemplo número 8. Dice, un agricultor tiene necesidad de cercar 25.000 metros cuadrados de su parcela. Dicha propiedad es rectangular y colinda con un río, por lo que no necesita cercar ese lado. ¿Qué dimensiones tiene el terreno si el propietario dispone de 450 metros de cerca? Bueno, primero comprendamos el problema. Hagamos un esquema de más o menos qué es lo que está pasando. Supongan entonces que esta línea más marcada representa el lado o los lados que el propietario de su parcela va a cercar. Este lado de aquí representa la orilla del río y esto es de aquí el río. Vean, entonces tenemos datos bien importantes. Dice que son 450 metros de cerca, por lo tanto, este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de aquí, tienen que sumar los 450 metros de cerca. Y el área de ese terreno tiene que ser 25.000 metros cuadrados. Entonces, planteemos nuestra incógnita. Vamos a poner L, ¿sí?, representa el lado menor del terreno, o parcela, o propiedad, como ustedes quieran decirle. Ahora, si este es el lado menor, estoy diciendo entonces que este de aquí mide L, ¿sí? Ahora, tenemos un dato importante, ¿sí?, que sabemos de que este lado L más este lado L más este lado desconocido tienen que sumar 450. Entonces empecemos L más el lado desconocido, que llamémoslo, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente mejor. Este lado desconocido, ¿sí?, sería el resto de los 450 metros, quitándole los dos lados que ya acercamos. Entonces sería 450 menos 2 veces L, ¿sí?, representa el lado mayor del terreno, por el hecho de que el problema nos dice que es rectangular. Entonces, otra vez, L es el lado menor, o sea, la distancia de esta esquina a esta esquina, de este vértice a este vértice. 450 menos 2L serían los 450 metros de cerca totales que teníamos aquí, menos las dos longitudes de aquí, para que me quede el resto. Ahora, aquí ponemos ese lado mayor del terreno. Ahora, como ya tenemos cuál es nuestra incógnita y cómo describir las otras variables en términos de eso, planteamos el modelo. El área tiene que ser 25.000 metros cuadrados. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? Pues eso está fácil, es base por altura o largo por ancho. En este caso, el lado menor multiplicado por los 450 menos 2 veces el lado menor tiene que ser igual a 25.000 metros cuadrados. Tengo aquí mi modelo entonces que ahora voy a resolver. Ahora sería entonces 450L menos 2L elevado al cuadrado igual a 25.000, ¿sí?, que representaría el área. Ahora, tengo aquí un modelo cuadrático. ¿Y cómo sé que es un modelo cuadrático? Porque tengo
la variable elevada al cuadrado y la variable simple. Entonces, para poder resolver un modelo cuadrático, ya sabemos que tenemos que dejar todo igualado a 0. Entonces me quedaría 0 es igual a 2L elevado al cuadrado. Uy, esto no es 2. Ahora sí, 2L cuadrado. ¿Sí? Menos 450L más 25.000, que es lo que tenemos aquí. Ahora podemos nosotros dividir toda la ecuación entre 2. ¿Por qué? Porque entonces me quedaría el coeficiente 2, desaparecería, y me quedaría simplemente entonces L al cuadrado menos 225L más la mitad de 25.000, que sería 12.500. Ahora, intentemos resolver esta ecuación por factorización. 0 igual a, sería aquí L menos por más menos, y tendría que buscar dos números que multiplicados me den 12.500 y sumados me den 225. Vamos a probar. Bueno, estuve probando y llegué a la respuesta que es 125 y 100. Entonces nosotros tenemos dos posibles respuestas, que L es igual a 125 o que L es igual a 100. ¿Por qué tengo dos posibles respuestas? Porque el lado menor del terreno, ¿sí?, puede ser 125 o 100, pero vean lo que estoy diciendo, el lado menor. Entonces, si quiero calcular cuál es el lado mayor, ¿sí?, entonces deberíamos hacer un cálculo que dijimos que son 450 menos 2 veces el lado. Entonces, en este caso, si nosotros suponemos que el lado menor va a ser 125, hagamos este cálculo. Me quedaría entonces 450 menos 2 por 125 sería 250, y me quedaría entonces que el resultado sería 200. Por lo tanto, el lado mayor debería ser 200. ¿Qué pasa si ahora sería 450 menos 2 multiplicado por 100? Me quedaría entonces 450 menos 200, me quedaría 250 el lado mayor. Ahora, vamos a comprobar cuál de los dos cumple con lo que nosotros necesitamos. 125, que es el lado del terreno menor, más 125, que es el otro lado que vamos a mezclar, vean, este lado con este lado, más el lado mayor, que tendría que ser 200, nos da 450, ¿sí? Vean, se supone que la suma de los dos lados menores, ¿sí?, 125 más 125 más 200 me tiene que dar 450, ¿sí?, suponiendo que esto es la respuesta. Probemos con la siguiente. Si el lado es 100, entonces aquí sería 100 más 100, 200 más 250 aquí, 450. Cumple hasta el momento. Verifiquemos el área. La multiplicación de 125 con 200 nos da 25.000, ¿sí? Y si multiplicamos 100 con 250 me da 25.000. Eso significa que yo tengo dos posibles respuestas, ¿sí? Vamos a poner las dimensiones del terreno. Las dimensiones posibles, mejor, coloquemos posibles del terreno, son, entonces aquí me quedaría que pueden ser 125 metros por 200 metros o una longitud de 100 metros por 250 metros. Cualquiera de esas dos dimensiones me van a permitir tener un área de 25.000 metros cuadrados con una longitud de cerca de 450 metros de cerca. Ahora sí, vamos con nuestro último ejemplo. Muy bien, ejemplo número 9. Un ejemplo bien cortito. La suma de dos números es 25 y la suma de sus recíprocos es un cuarto. Encuentren los números. Entonces, miremos entonces cómo nos va a quedar. Aquí nos quedaría. Primero planteemos, tenemos dos números que no conozco. Voy a plantear que un número, ¿sí?, se llama n, ¿sí? Entonces voy a poner que esto representa el primer número. Si la suma de los números es 25, significa que el otro número va a ser lo que sobró, lo que resta de 25. Entonces sería 25 menos el primer número, me daría el segundo número. Tengo entonces primero plantear mi incógnita, que sería n, que es el primer número, 25 menos n, el segundo número, y ahora la siguiente parte del problema es modelar. Dice, la suma de sus recíprocos es un cuarto. ¿Qué significan los recíprocos? Son los inversos. Entonces aquí sería 1 dividido n más 1 dividido 25 menos n es igual a un cuarto. Y entonces tengo planteado el modelo que el problema me plantea. Ahora, resolvamos esta ecuación.
Recordemos que para poder resolver ecuaciones con denominadores, lo que debemos hacer es multiplicar toda la expresión por el denominador común. El denominador común de esta ecuación, ¿sí?, sería n, 25 menos n y 4. Entonces, si multiplicamos toda la ecuación por el denominador común, obtendríamos lo siguiente. Bien, nos queda entonces 4n por 25 menos n dividido n más 4n 25 menos n dividido 25 menos n igual a 4n por 25 menos n dividido 4. Si nosotros simplificamos los términos comunes en el numerador y denominador, vean, aquí podemos cancelar n con n, me quedaría entonces 4 multiplicado por 25 menos n más, si nosotros cancelamos ahora 25 menos n con 25 menos n, me queda 4n es igual, si aquí cancelamos 4 con 4, me queda n por 25 menos n. Tenemos ahora esta ecuación, ¿sí?, la cual vamos a desarrollar. Me quedaría 100 menos 4n más 4n igual a 25n menos n elevado al cuadrado. ¿Sí? Vean, me quedaría 4 por 25, 100, 4n más 4n, todos lo tenemos bien ahí. Ahora operamos, me quedaría 100 menos 4n más 4n es igual a 0, igual a 25n menos n elevado al cuadrado. Y ahora nuevamente tenemos un modelo cuadrático, entonces juntamos todo de un lado de la ecuación, entonces me quedaría n al cuadrado menos 25n más 100 igual a 0. Tengo que resolver esta ecuación, intentemos resolverla por factorización. Me quedaría entonces, abrimos el par de paréntesis igualado a 0, factoricemos, sería n menos y n menos por más menos, dos números que multiplicados me den 100 y sumados me den 25, serían 20 y 5, ¿sí? Y nuevamente yo tendría dos soluciones para esta ecuación, que n es igual a 20 o que n es igual a 5. Comprobemos cuál de los dos tendría que funcionar. Vean entonces, si probamos con que nuestra solución es n igual a 20, entonces el primer número sería 20 y el segundo sería 25 menos n, que sería entonces 25 menos 20, me daría 5. Entonces los dos números serían 20 y 5. Si nosotros sumamos 20 más 5 me da 25. Y si sumamos los recíprocos, que sería, comprobemos, 1 dividido 20 más 1 dividido 5, si nosotros sumamos esto, efectivamente nos da un cuarto. ¿Así? Por lo tanto, funciona con n. ¿Qué pasa ahora si n es igual a 5? Entonces, si n es igual a 5, el segundo número sería 25 menos 5, que sería 20. Y si se dan cuenta, caemos exactamente a la misma respuesta, solo que ahora el primer número es 5 y el segundo sería un 20avo, que al final, pues el orden de estos números no es relevante para lo que el problema me dice, y esto también me daría un cuarto. Y entonces es así como hemos acabado este problema, que estaba bastante sencillo, de lo que el problema pedía, ¿sí? No requería mayor cálculo, solo resolver la ecuación cuadrática que se originó debido a la geometría del problema, ¿sí? Entonces con eso hemos acabado este gran conjunto de ejemplos de ecuaciones. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este video, de verdad el video más largo que creo que he hecho hasta ahora, pero es con el fin de que nosotros tengamos varios ejemplos acerca de cómo resolver una ecuación. Mis mejores deseos, de verdad, espero que esto les haya sido útil. Si les gustó, aunque sigan despiertos, pinchen me gusta. ¿Sí? Si quieren estar atentos cuando suba más videos, no olviden pinchar también en suscribirse. Y nos vemos en un próximo video.